Bienvenidos a Hecho entre Encinas, me llamo María Isabel, os presento ahora un nuevo tutorial. Hoy os voy a enseñar a hacer este bolso de origami que tiene dos colores y que tiene también un bolsillo incorporado. Aquí lo tenéis. Bueno, pues allá voy. Aquí tengo la mitad del bolso, veis que está cortado con la diagonal tumbada hacia la derecha. Pero para dibujarlo, curiosamente, al darle la vuelta, hay que dibujarlo por el revés, tumbado hacia la izquierda. Aquí le he dibujado el cuadrado, que en este caso mide 35 centímetros, pero lo podéis hacer del tamaño que queráis. Si aquí es 35, le tenéis que añadir aquí 35 más. Si es de 40, lo hacéis de 40, pues 40 más. Dibujáis el cuadrado y luego la diagonal. Este mismo sirve para hacer la otra parte. Una vez que hayáis cortado esta parte, este mismo sirve para cortar la otra parte. Ahora os lo enseño en una mesa que lo veáis mejor. Ahora le voy a hacer el bolsillo, que va a ser simple, sin forrar, una cremallera de 20 centímetros, dos rectángulos del mismo tamaño, y lo que voy a hacer es ponerlo el revés encima de la cremallera por el borde y lo voy a coser justo por el borde. Una vez que lo haya cosido, lo haya planchado, le voy a hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Bueno, ya le he cosido a cada lado de la cremallera y le he hecho un pespunte para que no se vaya la tela hacia dentro de la cremallera, no muy cerca, porque como la cremallera es del mismo color, pues lo he dejado que se vea bien. Y ahora le doy la vuelta y voy a coser los lados. La parte de la cremallera la pongo hacia afuera, la voy a abrir también un poco, ahí, y le pongo la parte de la cremallera hacia arriba y le voy a coser los lados. La parte del fondo no, porque va ahí justo en el bolso, en el fondo del bolso, y no lo voy a coser ahora. Bueno, voy a coser esta parte, vamos a ver cómo se me da. Que vayan puntos. Voy a ver cómo resulta por el otro lado. Pues quedará así. Y ahora tengo que hacer en el otro lado igual, pero el fondo lo dejo para después. Bueno, ya le he cosido la diagonal, este es el revés, que le he abierto la costura simplemente, y ahora tengo que hacer lo mismo con el forro. Esta es la diagonal del forro, pero antes de ponerle el otro pedazo, aquí por el derecho, aquí en medio, le voy a poner el bolsillo. Y luego le pongo la otra parte. Y al coserlo se va a quedar el bolsillo cosido, ahí en el medio. Ya tengo el rectángulo de fuera y el forro también tengo su rectángulo con el bolsillo incorporado. Le doy la vuelta y pongo derecho con derecho.
y coinciden las diagonales. Esta es la diagonal y la diagonal de fuera. Para que coincidan hay que cortarlo bien, que ahora os voy a enseñar cómo se corta. Pero bueno, ahora hay que coserlo todo alrededor, los dos rectángulos, todo alrededor. Pero hay que dejarle un espacio donde queráis, una cosa así, para poderle dar la vuelta. Os voy a enseñar a cortarlo. Una vez que lo hayáis dibujado, esto os puede servir de muestra para cortar el otro lado. Si este es al revés, se pone del derecho el otro lado y se pone encima. El derecho, este es el derecho y este es el derecho también. Y se recorta. Ahora quizás no me salga bien, porque esto es una muestra. Simplemente para que veáis que aunque se ponga encima, pues va a salir perfectamente. Aquí y el otro lado, ¿veis? No coincide, no lo he cortado exactamente igual, pero vamos, es así. Luego se cose por el revés, como lo mismo que si se cosiera un bies. Igual. Y luego para el forro, supongamos que esto es el forro, pues el forro no se pone por el derecho, sino por el revés. Y se cortan con este mismo, que es del derecho, se cortan dos iguales para el forro, pero por el revés, para que luego coincidan las diagonales. Le he dado la vuelta y ahora saco bien las esquinas, todas las esquinas, y una vez que he hecho esto, este borde no se queda bien asentado. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a pasar un hilván y luego lo voy a coser a máquina, el borde, para que se quede bien aplastado. Y aquí tengo el agujero, que entonces también lo doblo un poquito y le paso el hilván también por el agujero para taparlo. Y luego continúo por aquí, lo voy sacando con la aguja y le paso el hilván justo por el borde y después lo coseré a máquina. Os voy a enseñar ahora a doblarlo. Bueno, pues la parte de la izquierda, por la diagonal, esta del primer cuadrado, va hacia arriba, y la parte de la derecha va hacia abajo. Y ahora por la diagonal lo doblamos y lo juntamos y quedará así. Entonces ahora hay que coserlo por aquí y por el otro lado, por ahí. Ya lo tengo aquí señalado por donde lo voy a coser. ¿Veis? Por aquí simplemente cogiendo muy poquito, 1 milímetro, porque ya está todo por el derecho. Está todo ya rematado. Y por el otro lado, veis que se queda en medio el bolsillo, en medio abajo. Le coso también la otra parte. Ahora ya está casi terminado. Ah, bueno, ahora cortar un poquito las esquinas. Que lo normal es cortar las esquinas así, en diagonal. Pues no, se va a cortar. Esto se va a poner la costura en un lado. Y se le va a cortar lo que queramos que tenga la esquina. Le cortamos aquí un poco, así en triángulo. Y luego se lo recortamos lo que queramos de grande. Comprobar primero, darle la vuelta antes de cortarlo, comprobar primero que está bien en la esquina, que como es origami no es lo que parece. Al final le he hecho aquí en la esquina una diagonal de 9 centímetros y se lo he rematado con un punto zigzag bastante junto. Luego para el asa
he cortado 16 centímetros y medio por 16 y medio por aquí y 16 por aquí. Lo he doblado por la mitad, no por el revés, así, por el revés, como este, por el revés, y a 7 centímetros de aquí del doblez le he hecho un pespunte y aquí en los lados, pero le he dejado ahí un espacio para poderle dar la vuelta. Aquí ya le he dado la vuelta, veis, todavía tiene el agujero, y ahora simplemente lo he planchado también, ahora simplemente lo doblo y le hago un pespunte ahí por el borde y esto va a ser el asa. Ahora explico cómo se la pongo. Bueno, aquí tengo los dos picos y un pico con algún instrumento, por ejemplo, lo metéis por aquí, por el asa, puede ser un imperdible o otra cosa que os sirva, y lo tenéis que pasar por el asa que hemos hecho. No pasa bien, un poquillo difícil, pero vamos. Ahora parece que sí. Ahora lo que tenéis que hacer es coser este pico con el otro pico. Le hacéis ahí varias costuras para que al tirar no se abra, y una vez que le tengáis eso cosido, pues el asa se la pasáis en medio. En medio queda el asa, aquí en medio.